Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Hemos venido conversando diferentes temas que preocupan y ocupan a las mujeres y también que se hace dentro del Parlamento Nacional para garantizar la equidad de género, para la erradicación de la violencia. Son muchos los temas que afectan a las mujeres y en este espacio pues hemos venido abordando cada uno de ellos con la diputada Fairuz Jarayli. También es momento de hacer un enlace con nuestra compañera de labores, Sorienmi González, nuestra reportera. Ella también hizo una entrevista con la doctora Gle González Lobato, quien también tiene algunas recomendaciones y también nos habla del tema de la equidad de género y de algunas propuestas que podrían ayudar. Vamos adelante con nuestra compañera Sorienmi. Saludos, Rosa, y a la audiencia de Argumentos. A esta hora, con la visión que nos ofreció la abogada y consultora internacional de participación ciudadana y elecciones, Gle González Lobato, acerca de las propuestas en la reforma de las leyes electorales, en este sentido acerca de la paridad de género y la participación de la mujer en la dinámica política y también electoral. Veamos. No es un asunto, un conflicto entre hombres y mujeres, sino se trata de un asunto que tiene que ver con la calidad de la democracia. La realidad, la fotografía que tenemos actualmente es un poco adversa a esa igualdad que se pretende, que se quiere. Y sin embargo, pues está la posibilidad de tener un espacio de debate en la Asamblea Nacional para las reformas electorales que incluya esta revisión no solo de la participación política de la mujer, sino de la representación real de la mujer, especialmente en el Parlamento. Es un espacio, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Las reformas electorales que se abarquen desde la Asamblea Nacional, lo primero que hay que plantearse es si efectivamente van a asumir legislar en torno a una cuota de participación, porque hasta ahora esa cuota ha sido establecida y normada por el Consejo Nacional Electoral. Va a la Asamblea Nacional a legislar. Tenemos entonces la Ley de Igualdad en primera discusión, que pareciera entonces que apoya esa promoción. Quedaría entonces a la institución electoral normar para que se instrumentalice esas cuotas que se establezcan. Y ese esfuerzo institucional hay que acompañarlo entonces con también directrices hacia los partidos políticos en la revisión de sus reglamentos internos. Es decir, hay que llevar a las mujeres a los espacios de poder, de toma de decisiones. La política no es solamente de hombres, ni las mujeres nos ocupamos únicamente de asuntos de mujeres. Las mujeres tienen que estar en el debate de las políticas públicas del país. Lo importante es que esa conquista realmente se instrumentalice y esa conquista se internalice, es decir, sea algo cultural, sea también que la mujer no solo sea una representación simbólica, sino que tiene que tener una agenda de proyección de los derechos de las mujeres. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo se puede lograr? Bueno, por supuesto es necesaria una sensibilización de la sociedad, porque hay que diferenciar entre postulación y elección, que seamos competitivas. Para eso también tiene que haber una revisión del financiamiento, una revisión de las listas, de la alternabilidad, es llamar a una sensibilidad y una voluntad política que haga posible esta disminución de brecha. Destacó que es importante trabajar desde las diferentes instancias, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y desde las instituciones políticas en la participación real de la mujer en la dinámica política y con una agenda. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Gracias a nuestra compañera de labores, Sorienmi González, quien nos trae también la posición de la doctora Gle González Lobato. Las mujeres deben estar allí en los cargos de poder. Revisamos algunos de los artículos de la Ley de Equidad de Género discutida en la Asamblea Nacional en su primera discusión. La diputada Fairuz nos ha acompañado en otros episodios donde hemos revisado parte de esos reglamentos y nos habla de eso, el artículo 15, así como otros de los artículos que mencionaba la diputada Fairuz. La importancia de la participación política de las mujeres sin discriminación
determinación alguna, tanto en la vida política como pública del país, y estar en cargos públicos para la toma de decisiones. Informes, por ejemplo, como los de CEPAS, da cuenta de cómo a medida que aumenta la escala, ¿no? Por ejemplo, hay más candidatas quizá para concejales y más concejalas electas, que en la medida que sube esa escalera de responsabilidad de alcaldesas o de gobernadoras, hay menor cantidad, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre en ese sentido? ¿Es por falta de capacidad? No lo creo. ¿Es el tema del apoyo, la revisión de los partidos políticos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál puede ser la causa de estos problemas? Recuerdo que en una reunión dentro de la Comisión de Familia que dirige la diputada Cia Villegas, estábamos hablando, siempre tenemos esos encuentros en donde todas nos reunimos independientemente del partido político que tengamos o ideología, porque definitivamente las mujeres nos unimos en este estado de emergencia o de crisis, cuando entramos en este estado en donde sabemos que tenemos que hacer una sola voz para poder lograr el cometido o las metas que nos colocamos. Estás hablando, por ejemplo, del CEPAS, que también es un elemento, así una herramienta de las pocas que hemos tenido para calcular o para tener mediciones, en donde hemos evaluado qué es lo que ha pasado en Latinoamérica, qué es lo que ha pasado en nuestro hemisferio durante estas últimas décadas. Definitivamente se nos ha complicado porque sí existe la discriminación, sí existen todos estos elementos en donde se ha apartado o se ha seguido apartando a la mujer, en donde el hombre no permite o entiende que el camino político sigue siendo únicamente de ellos, en donde las mujeres seguimos luchando, pero no como lo dice la doctora que me antecedió, no como una decoración o porque es un sistema inclusivo en el que actualmente nos estamos moviendo, porque eso también está sucediendo. Estamos viviendo una época en donde la inclusión o el sistema de inclusión, en donde vamos a buscar votos porque somos más inclusivos, pues no queremos eso, no queremos, digamos, ser parte de ese sistema, sino queremos que se nos valore por nuestras capacidades. Y sí existen. Cuando hemos revisado esos números, entendemos que, por ejemplo, en el último periodo, hacia la Asamblea, para ser elegidas a la Asamblea Nacional de Venezuela, pues habíamos subido en un rango, en un porcentaje. ¿Qué se espera para las futuras elecciones? Que se pueda permitir, que sea tangible, que esas herramientas que hemos creado hagan tangible ese 50 y 50. Por eso es, y la gente dice, bueno, pero ¿por qué la obligatoriedad? ¿Por qué tiene que crearse una norma, en este sentido, una ley orgánica con esa, digamos, con ese estatus? Sí. Porque definitivamente cuando el proceso que vive una sociedad no materializa, no logra, va en distancia, en diferente momento, tiempo, lugar, con la necesidad, es donde a nivel electoral, a nivel de sistema legislativo, se tiene que aplicar la obligatoriedad para proporcionar ese derecho. Es lo mismo que sucede cuando hablamos de la erradicación de la violencia contra la mujer. Muchos hombres decían, bueno, ¿y por qué no dice de la mujer y contra el hombre? Y del hombre. ¿Por qué? No es que no exista violencia contra el hombre, sino que en el sistema de emergencia, de crisis, se busca proteger a la mujer sobre el tema del hombre, porque estamos viendo que los números que nos acompañan nos dicen que tenemos que ser un poco más punitivos, nos dicen que tenemos que ser más obligantes, nos dicen que el sistema legislativo judicial tiene que ser más apremiante, porque tenemos una emergencia, tenemos una crisis. Te lo digo porque dentro del compendio de derechos humanos, que por cierto, como especialista en esta materia, en la materia de los derechos humanos, debo decirte que se ha violado toda una carta de derechos humanos en cuanto a las mujeres. No tenemos acceso a métodos anticonceptivos. Tenemos la tasa de embarazo precoz más grande prácticamente que existe en el mundo. Acá en Venezuela. Acá en Venezuela, lo cual es podría llamarse de emergencia, y tú no ves o no avisoramos que eso se esté tocando con la necesidad, con la urgencia que se está dando. ¿Por qué? Porque son niñas de 12, 13 años, además que son menores de edad, que no tienen ningún tipo de educación sexual, que no están acompañadas de su pareja, que lo que crean es un problema dentro de su entorno familiar, en donde van a ser madres solteras, van a ser niños que prácticamente, una diferencia de 10, 12 años, imagínate qué tipo de educación van a recibir. No tenemos anticonceptivos gratuitos, no tenemos acceso a mamografías, porque aparte venimos también de Venimos celebrar del mes rosa. el mes rosa. Donde será uno de los llamados de atención. Decían, prendemos muchas luces, muchas torres de mucho color globo verde rosa. rosado.
Pero muchas nos faltan equipos en los centros médicos para realizar esos estudios de forma gratuita. Y tú has mencionado un tema fundamental. Si queremos mejorar nuestros indicadores económicos, si queremos superar la pobreza, ¿por qué no empezamos con algo tan sencillo como evitando esos embarazos precoces? Vemos muchas veces en las zonas populares esas mujeres solas, la gran mayoría de mujeres, muchachas, jóvenes, adolescentes y a veces lamentablemente hasta niñas sin educación sexual, muchas víctimas de violación. Ahí está todo este tema de violencia hacia la mujer y desde niñas, ¿no? Y cuando hablamos de, por cierto, que has tocado este punto tan importante sobre la violación, que además los porcentajes, las estadísticas nos dicen que son en su mayoría prácticamente entre un 70-80% en el círculo de confianza en donde esa niña o ese niño están involucrados. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hablamos de los europeos no quieren tener descendencia, tienen hijos a los 40 años o no los tienen, prefieren criar animales. Bueno, es un tema estructural social, es un tema social lo que estamos viviendo, en donde hemos normalizado que nuestras niñas estén embarazadas y eso va a crear definitivamente un problema social en donde están desasistidas y en donde esos niños van a quedar, van a ser un peso, una carga para el Estado y una carga para esa familia que ya se le hace complicado. Entonces, el tema económico influye, por supuesto que el tema económico influye. Si tuviéramos una mayor seguridad económica en nuestro país, tuviéramos centros asistenciales abastecidos, clínicas, siempre he hecho esa propuesta, aunque pueda sonar bastante revolucionaria, pero clínicas donde las mujeres que desean puedan ir a ligarse voluntariamente, puedan tener ese derecho voluntariamente, porque son muy pocas las instituciones y sí las hay, pero siempre las vemos con colas o con falta de suministros para colocarse esos dispositivos de forma gratuita, es muy complicado. No, y además de eso, sí, lo hemos vivido con diferentes casos porque también atendemos casos de muchachas que llegan y nos dicen, mire, doctora Fairuz, pero ¿sabe qué resulta? Ya yo tengo 2 hijos y como tengo 20 años, en el hospital no me quisieron ligar. Entonces, mejor es prevenir que crear o inducir leyes abortivas. Claro. Desde mi punto de vista, prevenir es mejor que lamentar. Estamos en este mes, todos los 25 de noviembre, como lo comenté anteriormente, desde 1999, la ONU declaró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, ya desde los años 60, con el asesinato de las hermanas Mirabal, veníamos relacionando y veníamos dando origen a estas escenas que siempre tenemos en conmemoración los días porque vienen o se han originado de sucesos prácticamente catastróficos o demandantes. No quisiéramos nosotros tener hechos que sucumban en nuestras mujeres, en nuestra sociedad, para entender que tenemos que hacer algo hoy en día, en este momento, para ayudar a esas mujeres que se sienten abandonadas. Hace unos días también sale una noticia en Caracas, una mujer, bueno, nuevamente un femicidio a manos de su pareja. Estamos viendo todos los días y se dice que en Latinoamérica cada 2 horas una mujer sufre un ataque femicida. Entonces, definitivamente creo que bajo estos rangos tenemos que actuar y desde la Asamblea Nacional, desde el Poder Legislativo, pues las mujeres, no solamente mi persona, estoy segura que todas las que estamos allí alzamos la voz y estamos muy pendientes de estos temas legislativos para todas las mujeres de Venezuela. Diputada, la musiquita nos indica que tenemos que ir a una pausa breve, pero ya regresamos con más argumentos. Ustedes, amigas, especialmente señoras, jóvenes, adolescentes que están ahí en casa, tengan toda esta información. Al regreso estaremos hablando además de algunos signos o síntomas de alarma y a dónde acudir, por ejemplo, cómo comunicarse con la diputada Fairuz o con miembros de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional. ¿Qué otras instituciones hay para la protección de la mujer? Al regreso, no se aparten.